Hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos de regreso. Vamos con nuestra última ponencia del día de hoy, en la primera jornada académica internacional. Hablemos sobre discapacidad. Pues ya es la última y nos da muchísimo gusto tener a Gaby como ponente. Justamente ahorita antes de entrar a escena, y todos los de Zoom se enteraron que Gaby abrió todo el programa de este año de Comunidades Tanquillo e Inclusión Creativa. Y pues bueno, tenemos el gran honor de que cierre justamente también pues todas estas actividades que hemos tenido a lo largo de todo este año. Y pues siempre es un placer escucharla, tenerla por aquí. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros nuevamente. Y pues en esta ocasión nos va a hablar sobre educación y resiliencia. Primero, bueno, la voy a presentar. Voy a platicar un poquito de quién es Gaby. Seguramente todos ya la conocen, y quien no, pues bueno, vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dejar abierto el chat aquí en Zoom, en Facebook también, para que dejen sus dudas, preguntas, todo lo que quieran saber, para que Gaby al final de su presentación pues nos conteste. Entonces, bueno, pues Gabriela Ladrón de Guevara de León es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene la licenciatura en la enseñanza del francés, en la enseñanza del inglés. Tiene una especialidad y maestría en estrategias de aprendizaje, una maestría en ciencias de la educación y doctorado en educación. Sus líneas de investigación se enfocan al desarrollo de escritura en el aula, el uso de estrategias de aprendizaje y la inclusión en la educación. Su trabajo ha sido presentado en diversos foros nacionales e internacionales. Gaby, pues muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Bienvenida y pues te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias al Estanquillo, a Inclusión Creativa y a todos ustedes que están con nosotros. Mi seña es esta. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, como habían comentado, y el día de hoy traigo un tema que creo yo es esencial para fomentar la inclusión a todos los niveles. Y estoy hablando de la resiliencia y la educación. Como sabemos, hemos vivido un periodo muy difícil para la educación, donde cerramos las escuelas, pero no se acabó la interacción entre estudiantes y maestros. De hecho, me atrevería a decir, y lo he dicho en varios foros y lo repito de corazón, que de no ser por nuestros profesores, por nuestros educadores y por el personal médico, nuestros países se hubieran desmoronado. Así que para todos los profesores, todos los docentes, mi admiración más grande y también para todo el personal médico. Gracias a ustedes, seguimos en pie. Como les decía, vamos a hablar de educación y resiliencia. ¿Cómo podemos manejar estos términos? Quizás para muchos el término resiliencia es algo nuevo. Así que juntos vamos a trabajarlo y a descubrir cómo está manifestándose. Empecemos con la educación. La educación es una de las herramientas más valiosas del ser humano. Si nos detenemos y nos ponemos a revisar y a analizar, la educación promueve valores y actitudes. En la inclusión, la educación es una aliada valiosa. Como sabemos, mucho de lo que nace de la discriminación a personas con discapacidad, a cualquiera, para empezar, a cualquiera que es diferente, todo lo que nace por discriminación es por ignorancia. Así que la educación nos ayuda a promover actitudes y valores. También cambia la visión de los participantes. Cuando estamos participando, como en este momento, en una experiencia educativa, nuestra visión cambia, caen estereotipos, redignificamos a la persona, que la persona podemos decir que es el principio y fin de la educación. Así que cuando trabajamos realmente pensando en que la educación es mucho más que memorizar, mucho más que tener conocimientos, estamos llegando a ese punto en que la educación cambia, nos cambia. Como en este momento,
que estamos creando juntos una experiencia de aprendizaje en la que estoy segura que vamos a compartir diversas visiones desde nuestro propio contexto, desde nuestra propia situación. Y además hemos creado en este microcosmos un aula virtual multicultural. Los que están en Zoom, cada uno tiene un antecedente diferente, contextos, situaciones diferentes, experiencias diferentes. Quienes nos están siguiendo por las redes también tienen experiencias diferentes. Y gracias a la tecnología en este momento creamos un aula virtual en la que todos juntos compartimos nuestras diversas experiencias de aprendizaje. ¿No les parece fantástico? Y esto es gracias a la educación. Algo muy importante en la educación es que promueve la resiliencia. Bueno, y dirán, ¿qué es la resiliencia? De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, la famosa APA, si ustedes han tenido que citar y hacer trabajos de investigación, recordarán que formatos APA. Bueno, esta Asociación Americana de Psicología nos define la resiliencia como un proceso de adaptarse bien ante la adversidad, trauma, tragedia, amenazas o grandes fuentes de estrés. ¿Qué significa esto? Desgraciadamente, en el sistema educativo nos encontramos muchísimas veces con estudiantes y con profesores que están en un proceso de adaptación de resiliencia. Y estamos hablando en general en nuestras vidas. También es muy importante ver que las personas resilientes lo hacen como un proceso. No es un momento, no, es una serie de actitudes, de actividades, de tomas de conciencia que llevan a la resiliencia. Y estamos hablando de todos. Todos los podemos hacer. Es una característica humana. Todos los seres humanos somos capaces de ser resilientes. Y estoy segura que muchos de ustedes lo han vivido en sus propias historias, adaptándose ante un trauma, ante la adversidad, amenazas, grandes fuentes de estrés, como vivir en una pandemia mundial. También personas con discapacidad que continuamente se adaptan, continuamente cambian de acuerdo a la adversidad, al trauma y al estrés de un mundo que los ignora, que no los visibiliza. Igualmente podemos decir que cada uno de nosotros tiene esa capacidad al ser seres humanos. Algo muy importante, esta capacidad de resiliencia puede ser aprendida y promovida. ¿Qué quiere decir? Que no es nada más la característica humana que tenemos, llamémoslo así, innatamente, sino que además tenemos la capacidad de acrecentarla, de aprenderlo. Si no tenemos conciencia plena de cómo ser resilientes, de aprenderlo y promoverlo. ¿Y qué creen? Un lugar maravilloso donde podemos promover la resiliencia es el aula. Esto nos lleva a juntar educación y resiliencia. Los educadores en todos los niveles educativos pueden promover y apoyar a los estudiantes en estos procesos, promoviendo su camino hacia la recuperación y la adaptación. Esto es en general en todos los niveles educativos. Y tenemos algo muy importante que he descubierto precisamente a través de la propia práctica docente y de la experiencia con la resiliencia en mis aulas. Que los factores que contribuyen a la resiliencia son muy similares a los factores que contribuyen al aprendizaje autónomo. Bueno, y me dirán ustedes, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el objetivo último de la educación? ¿Alguna idea? ¿Nadie en la sala? Bueno, podrían escribirlo en el chat, pero están un poco tímidos el día de hoy. En general, en todas las aulas, y hablando desde el punto de vista del educador y también del estudiante, se desea que los estudiantes sean autónomos en todas las aulas. Un aula de matemáticas, ¿qué es lo que se desea? Si estamos viendo multiplicaciones, que el estudiante pueda por sí mismo realizar este tipo de operaciones matemáticas. En un aula de lenguas, que el estudiante pueda comunicarse en la lengua que se está aprendiendo.
Edith Sánchez nos está diciendo, lograr que el individuo sea independiente. Exacto, la autonomía del aprendizaje tiene mucho que ver con la independencia. Y esto en aulas inclusivas es algo esencial. Las aulas inclusivas también están buscando, como todas las aulas en general, la autonomía, la independencia del aprendiente. Que cada persona sea capaz de, con los conocimientos que tiene, con las habilidades, con las actitudes y valores, independientemente, crearse su camino en la vida. ¿Se dan cuenta lo importante que es la educación y la resiliencia? Acuérdense, estamos promoviendo no solamente terminar un ciclo escolar o aprender el programa, sino estamos trabajando con seres humanos y nuestro objetivo final es que sean autónomos e independientes, todos y cada uno de los participantes en la experiencia educativa. Como en este momento que estamos compartiendo una experiencia educativa, estamos compartiendo algunas ideas, opiniones, quizás nuevas, quizás reflexiones. ¿Y qué pasa? Que no termina la experiencia cuando termina esta ponencia, sino que ustedes siguen manejando, reflexionando y trabajando los conceptos en una manera independiente. ¿Por qué? Porque eso también es educación. Igualmente, hablando de estos factores, uno de los principales factores en la resiliencia es el tener relaciones de cuidado y apoyo dentro y fuera de la familia. ¿Se dan cuenta? Y esto también está muy ligado con las aulas incluyentes. Un aula incluyente también crea lazos fuertes dentro y fuera de la familia, dentro y fuera del aula. También son relaciones basadas en el cariño y la confianza, que ofrecen modelos y motivación. Todo esto apoya la resiliencia, que exactamente, si se fijan y analizan, es lo mismo que estamos buscando en las aulas inclusivas. Cuando hablamos de educación inclusiva, se busca lazos entre el hogar, lazos con la escuela y con la comunidad. También se busca motivar, dar roles, modelos a seguir que apoyen el aprendizaje autónomo y este proceso en el que los estudiantes poco a poco se descubren y se redescubren como aprendientes, como estudiantes, como seres humanos y digámoslo también así, como parte de su identidad. Y todo esto impulsa la resiliencia. Así que tenemos el mismo trabajo que llevamos a cabo en nuestra aula inclusiva, que como en algunas otras ocasiones he compartido con ustedes, una aula inclusiva es para todos. No quiere decir trabajo especial para algunos estudiantes, sino que todos colaboren en los procesos de enseñanza-aprendizaje, también implica que haya esa motivación y la parte afectiva. Ojo, dije afectiva, no efectiva de la educación, afectiva, donde creamos lazos de confianza, de cariño, donde nos sentimos seguros. Acuérdense que sobre todo en estos últimos meses ha habido varios estudios que nos hablan que el ambiente socioafectivo sano en las aulas físicas o virtuales es uno de los factores que más pueden promover el aprendizaje, por un lado, la resiliencia por el otro y la autonomía también. Y bueno, todo eso forma una aula inclusiva, por supuesto. Si se fijan, como les decía, estas relaciones forman ambientes socioafectivos en el aula que son sanos y cuando nos sentimos bien, aprendemos mejor. Si en este momento ustedes se sintieran amenazados con lo que estoy diciendo, se cierran. Ya no hay aprendizaje. Hay una barrera total. Ya no quieren saber nada. Me pueden estar oyendo como ruido de fondo, pero ya no tenemos ese intercambio. Si en algún momento yo me siento amenazada por lo que está sucediendo en el aula virtual, también yo pongo una barrera. No hay relación socioafectiva sana. Por eso es tan importante que si queremos aprendizajes efectivos, haya relaciones socioafectivas sanas. Y un educador al promover la resiliencia promueve el aprendizaje autónomo. ¿Qué otros factores comparten la resiliencia y el aprendizaje autónomo? Uno que es esencial en ambos es la capacidad de hacer planes realistas. ¿Qué puedo hacer yo para llegar a mi objetivo? Mi objetivo es, por ejemplo, comprender las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué debo hacer?
Si me doy cuenta que tengo problemas en aritmética básica, bueno, me regreso un poco y trabajo en eso. ¿O cuál otro objetivo tengo? Por ejemplo, quiero aprender a hacer un ensayo argumentativo, pero no sé ni siquiera qué es un ensayo argumentativo. Entonces, pongo el plan para llevar a la realidad mi objetivo. Son planes realistas, si se fijan, son planes realistas y no es, ¿cuál es tu plan? Aprender. ¿Cuál es tu objetivo? Conocer. Eso es demasiado vago. Por ejemplo, en esta sesión, el objetivo es compartir cómo educación y resiliencia tienen muchos puntos en común y cómo los educadores podemos promover la resiliencia en nuestras aulas, en aulas inclusivas y socioafectivamente sanas. Ah, estoy limitando. No estoy diciendo, ¿cuál es mi objetivo aquí? Ah, mi objetivo aquí es que todos creemos un ambiente socioafectivo sano y resiliente. Ajá, ¿cómo voy a lograr eso? Por eso, realista y lo limitamos. Acuérdense, algo realista para poder hacer planes que nos lleven a su consecución. Nada que nos dé vueltas y vueltas, sino objetivo claro, camino claro. Y eso va para todo en la vida, ¿eh? No nada más para la educación formal, sino para todo en la vida. Sí, también va para las relaciones humanas. También una visión positiva de sí mismo es muy importante y que la persona tenga confianza en sus habilidades y fortalezas. Esto lo vemos no solamente como parte esencial de la autonomía, sino también de la resiliencia. Tanto la autonomía como la resiliencia deben de partir de que el aprendiente, de que la persona sepa quién es, se sienta seguro de quién es y a partir de eso tenga confianza en que puede lograr sus planes, en que sus habilidades, sus fortalezas lo ayudan a construir, a dar el andamiaje para llegar al objetivo. Eso es muy importante. Y ya haciendo un pequeño paréntesis, es muy importante también recordar que como educadores tenemos mucho poder, que nuestras palabras, que nuestras acciones pueden llegar a motivar a los estudiantes o realmente destruir su autoestima. Es muy importante recordarlo. Piensen ustedes, los maestros que han sido muy relevantes en su vida, quizás no recuerdan todo el contenido de la materia, pero sin duda recuerdan cómo se sintieron en su aula. Con los maestros que fueron modelos positivos, que los ayudaron a crecer, cambiar, evolucionar, se sentían seguros en el aula. Con quienes no, se volvían invisibles. Es la verdad. No participaban, no nada. Entre menos me vea el maestro, mejor. ¿Por qué? Porque no había un ambiente en el que se sintieran seguros para participar. Por eso es tan importante el trabajo de los profesores. Y, si me permiten, también de los padres de familia, porque la resiliencia, como les decía en un principio, también empieza en casa. La resiliencia se aprende también en casa con esta misma idea de que somos valiosos, de que tenemos habilidades, que tenemos estrategias que podemos utilizar para alcanzar nuestros objetivos. También esto es súper importante en cualquier aula inclusiva, es comunicación y resolución de problemas. Comunicación, no solamente el estar oyendo como ruido de fondo las voces del aula, sino enfocarnos directamente a qué nos quieren decir, qué están compartiendo. Algo muy común, si llegamos un día en la mañana y preguntamos a los niños, ¿cómo están? Y uno nos dice, mal, ¿cuál es nuestra siguiente reacción? Preguntamos, ¿por qué? Ah, es porque perdí mi juguete favorito. Una reacción que no es resiliente, que no promueve ambientes socioafectivos sanos es, ay, pero no importa, tienes muchos juguetes. Con eso estamos quitándole validez a los sentimientos del estudiante. Eso es cuando estamos hablando de educación básica. En educación superior pasa algo similar. Si les preguntamos a los estudiantes cómo están y uno comenta, me siento mal porque corté con mi novia, y decimos, no te preocupes, pronto vendrá otra novia y te consolarás. No. Como les dije a una alumna que una vez me dijo en clase que estaba triste y que se sentía tonta por estar triste. Y yo le dije que si sentía algo, que no era ninguna tontería, era válido estar triste. Lo olvidé yo, lo que había comentado, y años después me buscó esta estudiante y me dijo que ese día había sentido que realmente alguien la escuchaba y que le decía que no era una tontería lo que sentía. Así que, por favor, cuando alguien esté triste, no digan, no estés triste. Cuando alguien se sienta mal,
pésima respuesta, no te sientas mal. Ajá. Quizás no sabemos qué decir. Quizás solamente decir, entiendo, ¿te puedo ayudar? ¿Quieres que te escuche? Esto va para adentro y fuera del aula también. Igualmente, esto está ligado con lo anterior, es la capacidad de manejar sentimientos y emociones fuertes. Sabemos que hay momentos en que ni siquiera podemos nombrar la emoción, que es tan fuerte que nos llena y que no podemos ni nombrarla, emociones positivas y negativas. Y es un proceso el aprender a nombrarlo. Desgraciadamente, socialmente, no está tan aceptado que algunas personas muestren o nombren su emoción. Por ejemplo, que los hombres, que los varones digan que se sienten tristes por algo, que se sienten débiles o que tienen miedo. En un aula inclusiva, todas las voces deben ser escuchadas y todas las voces son válidas. ¿Por qué no decir, tengo miedo? Es un sentimiento como todos los que tenemos. El punto es, ¿cómo podemos trabajar ese miedo para que no nos paralice o para que no nos haga huir, sino que nos haga revisar, reflexionar, ver los problemas y enfrentarlos? Si yo sé que esto no queda con una ponencia, sino que es parte de un proceso, como decíamos en un principio, de la resiliencia. Igualmente, la resiliencia y el aprendizaje autónomo, como pudimos ver, tienen factores, los que acabamos de discutir, que todos pueden ser desarrollados por los estudiantes y por los profesores. Acuérdense que somos modelo, que somos ejemplo y hay que predicar con el ejemplo. ¿De acuerdo? Si queremos que nuestros estudiantes sean resilientes, los primeros que debemos aprender y conocer, reconocer nuestros procesos somos nosotros, los profesores. Los educadores podemos ayudar a este proceso de resiliencia añadiendo espacios en nuestras clases que sirvan para reflexionar mientras se desarrollan actividades cotidianas en el aula, como los saludos. Llegamos, saludamos, ¿y por qué no dar un momento de reflexión? Reflexión acerca de cómo nos sentimos hoy, por qué nos sentimos hoy así. Esto ha sido muy útil en mis clases, sobre todo en estos momentos de pandemia, que muchos de mis estudiantes decían, es que no sé qué va a pasar. Y bueno, podríamos decir, nadie lo sabe, pero sabemos que estamos juntos en este momento, en esta sesión, y vamos a aprovecharla. El mundo afuera es caótico, pero tenemos nuestra sesión. Aprovechémosla. Trabajemos juntos el día de hoy. Solamente nuestra sesión de hoy vamos a trabajarla y vamos a ver cómo nos sentimos al terminar la sesión. Otro punto ligado es hablar de sentimientos y cómo afectan el aprendizaje. Si alguien se siente mal porque cortó con el novio o la novia, obviamente no va a poner atención a la clase. Y si le damos unos 2 minutos para que diga, es que corté con mi novio, no me siento bien, ya estamos dando validez a su voz en el aula. Y sabemos que también es un proceso. Y honestamente, también sabemos como adultos, como profesores, como padres de familia, que ese dolor por cortar con una persona amada no es eterno, pero que necesitamos darle su tiempo, respetar el duelo y que también nuestros estudiantes deben aprender eso. Igualmente, el uso de estrategias de aprendizaje como fuente de autoconocimiento y autoevaluación. Las estrategias de aprendizaje, acuérdense que no solamente son las cognitivas, cómo conozco, cómo aprendo, sino también las metacognitivas, que nos dan todo el proceso de cómo conocer. Por ejemplo, cómo memorizo, si memorizo viendo, si memorizo haciendo. Otras son las estrategias sociales. Es muy importante reconocer que el aprendizaje es social. En este momento estamos juntos creando un ambiente social de aprendizaje. No estamos solos. Tenemos un ambiente y un humor como grupo que es muy diferente al de los individuos que estamos aquí. Entonces es muy importante conocerlo y reconocerlo. ¿Cuántas veces entramos a una aula y sentimos el ambiente pesado, pesado? Y empezamos a hablar con los estudiantes y vemos que es que el profesor anterior, por ejemplo, los regañó injustamente. O ellos creen que injustamente. Pero por lo menos ya lo dijeron. Y poco a poco ese ambiente pesado se va modificando. Y los estudiantes están mucho más entrados en el proceso de aprendizaje con nuestra clase. ¿Y qué pasó? Les dimos unos minutitos para que dijeran cómo se sentían. Algunas acciones en el aula
que podemos utilizar tanto, bueno, en el aula inclusiva en general, y que podemos utilizar tanto para el aprendizaje autónomo como para la resiliencia, es que los estudiantes hagan conexiones entre ellos para construir empatía. Eso es muy importante, empatía entre compañeros, que tengan una red de apoyo fuerte. Esto ha sido muy evidente en estos meses de pandemia, que los grupos donde tenían su chat de WhatsApp, digamos, paralelo a los puntos oficiales de comunicación en las universidades, los que tuvieron ese apoyo en su chat de WhatsApp, aunque fuera grupos muy grandes, se sentían más cobijados, se sentían más seguros y podían acudir a sus compañeros en busca de apoyo. Entonces, si tenían esa red de apoyo, incrementaban su resiliencia. Esto también empodera a los estudiantes, porque no es lo mismo que ellos sientan que tienen que ir con el profesor forzosamente para que el profesor los apoye, a sentir que ellos, entre su red de apoyo, pueden cobijarse, pueden apoyarse y pueden crear entre ellos mismos soluciones a problemas comunes. Eso los empodera. Acuérdense que el empoderamiento en el aula significa la capacidad de hacer. El poder no es tiranía. Algunos lo pueden llegar a poner como tiranía, pero eso es otra situación. El poder es la capacidad de hacer. Igualmente, algo muy importante es mantener una rutina diaria. Con esto se da seguridad a los estudiantes de que aunque el mundo exterior esté caótico, en el aula tenemos cierta rutina. Hay estructura, hay seguridad. Por ejemplo, iniciar con un saludo, con recapitular la clase anterior, claro, con diferentes actividades. No siempre es recapitular de la misma manera. Por ejemplo, podría ser con preguntas abiertas, recapitular con preguntas abiertas. Otro, que en equipos hagan un cuadro sinóptico de los puntos más especiales de la clase anterior, etcétera. Pero ya saben, saludo, recapitular clase anterior, discusión grupal del nuevo tema y cierre, por ejemplo. Ya saben que a pesar de que el mundo afuera esté caótico, en el aula tienen una rutina que los centra, que los ayuda en sus procesos de resiliencia. Igualmente es muy importante tomar descansos, y algo que hemos aprendido durante esta pandemia es que los profesores somos los primeros que debemos descansar, profesores y cuidadores primarios, porque si mostramos preocupación excesiva no es productiva y puede dañar y demotivar a los estudiantes. Por eso también es importante que nosotros aprendamos a dejar de lado las preocupaciones de cuando en cuando. Eso es muy importante. Igualmente, la importancia del autocuidado, empezando por nosotros mismos como profesores, como padres, como cuidadores. Si no comemos bien nosotros, si no tenemos horarios de sueño fijos, si no hacemos ejercicio, ¿cómo podemos ser modelo y ejemplo para los demás? Van a decir, ¿por qué voy a hacer ejercicio si tú nunca haces ejercicio? ¿Por qué voy a dormir a mi hora si tú estás a las 2 de la mañana viendo Netflix? Entonces, ese es el punto, que podamos, eso es parte del proceso de resiliencia, empezar por uno mismo y ayudar al otro. Fácil se los pongo. ¿Se acuerdan o han oído alguna vez que en los aviones dicen que en caso de cambio de presión en la cabina caerán máscaras de oxígeno? Que si tienes a alguien a quien ayudar, primero tú te pongas la máscara de oxígeno y después se la pongas a la otra persona. ¿Por qué? Porque si uno no está bien, no puede ayudar al otro. Así que acuérdense, en la resiliencia, primero nuestra máscara de oxígeno y después ayudamos al otro. Eso es importante en la vida. Igualmente, pues como comentábamos anteriormente, los objetivos razonables y trabajar para conseguirlos es muy importante, un paso a la vez. Eso ayuda a los estudiantes a centrarse en lo que pueden hacer más que aquello que todavía no logran, porque muchas veces están tan abrumados con lo que no han hecho que olvidan todo lo que ya lograron. Y es bueno recordarlo. También es bueno recordárnoslo a nosotros mismos. Quizás nos falta hacer, es domingo en la tarde, tengo que preparar mis clases para la semana, tengo que terminar muchas cosas. Sí, pero también conviviste hoy con tu familia. También te diste el tiempo de estar en estas jornadas de visibilización, de aprendizaje y de conciencia. Has hecho cosas, faltan algunas, pero ya lograste algo. Eso es muy importante, verlo. Y también, ¿por qué no decirlo? Si con otras personas podemos ser empáticos,
¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? Al fin y al cabo, vamos a estar con nosotros hasta, bueno, el resto de nuestra vida. ¿Por qué no tratarnos con cariño y con cuidado? Por ahí se empieza la resiliencia. Igualmente es alimentar una visión positiva de los estudiantes, recordándoles la manera en la que en ocasiones anteriores han salido exitosos en alguna prueba o han manejado los problemas de manera adecuada y han tenido buenos resultados. Esto los ayuda a conectar sus éxitos pasados con su éxito futuro o el potencial éxito futuro. Igualmente, les ayuda a mantener las cosas en perspectiva. ¿Se acuerdan lo que decíamos del novio? Bueno, sí, perder al novio, terminar con el novio puede ser muy triste, pero tengamos perspectiva. En este momento nos duele mucho, pero no va a doler siempre. También eso es muy importante. Visión a largo plazo y también ver y respetar a corto plazo. Igualmente, buscar oportunidades de autodescubrimiento para los estudiantes y demostrarles cómo hacerlo ellos mismos. Pero ¿cómo logramos eso? Si nosotros encontramos oportunidades de autodescubrimiento nosotros como personas y podemos, una vez que aprendamos a conocernos, autodescubrirnos y crecer, ayudar a otros a hacerlo. Sí, insisto, la resiliencia empieza por uno. Antes de poderla promover, tenemos nosotros mismos que respetar nuestros procesos de resiliencia, conocerlos, reconocerlos y valorarlos. Si se fijan, son actividades simples que pueden ser utilizadas en cualquier tipo de aula. Los materiales son de fácil acceso y de uso. ¿Por qué? Porque hablamos del material más accesible que tenemos, que son las reflexiones de nuestros propios estudiantes, que es uno de los materiales que tenemos a mano siempre, sea en clase virtual o en clase física, lo tenemos siempre. También están en el contexto de nuestra aula. Acuérdense que los que conocen mejor su contexto áulico son los profesores. Así que nada de buscar afuera. Sabemos cuál es nuestro contexto, de acuerdo al contexto lo trabajamos. Igual, esto es muy importante, revisar el conocimiento previo, las actitudes, los valores y las acciones de nuestros estudiantes. Muchas veces dicen más con lo que hacen que con lo que dicen. Entonces, como profesores ya sabemos, lo identificamos, lo reconocemos y lo promovemos. Esto es muy importante para un ambiente socioafectivo sano y esto se ha dado todavía más, se ha visto más la importancia en estos momentos de pandemia donde un ambiente socioafectivo sano en un aula virtual promueve y motiva a los estudiantes a seguir dentro del sistema educativo. Eso reduce la deserción y también ayuda a los estudiantes a centrarse, a encontrar un punto de apoyo dentro del mundo caótico alrededor. Y se usan recursos apropiados de acuerdo a la materia, de acuerdo a los estudiantes y de acuerdo a nuestras propias visiones de la vida. Todo esto promociona la reflexión, que es muy importante en el aula. Es muy importante para los seres humanos en general y en el aula en particular. Y también el uso de estrategias de aprendizajes, como les dije, cognitivas, metacognitivas, sociales, afectivas y de todo tipo. Porque las estrategias de aprendizaje son una herramienta que tenemos a la mano tanto para el aprendizaje autónomo como para la resiliencia. ¿Qué podemos concluir? Que la educación es una de las herramientas más valiosas que tenemos porque promueve valores, actitudes y cambia la cosmovisión de los participantes. Esto es bien importante en general en la educación, en particular en aulas inclusivas. Reduce estereotipos y redignifica a las personas. Eso hace que la educación sea muy valiosa. Y para muchos los que ven la educación como un bien, ¿por qué no, después de reflexionar con esto, la vemos también como un valor? Igualmente, el uso de estos procesos en el aula puede ser promovido mediante la educación para fomentar la resiliencia. Así, los educadores pueden ayudar a los estudiantes en el proceso y promover un camino más, digamos, apropiado para la recuperación y la adaptación, sobre todo en momentos tan difíciles como los que hemos vivido como instituciones educativas, como profesores, como aprendientes, como alumnos y como seres humanos. Afortunadamente, los factores que contribuyen a la resiliencia son parecidos a los que contribuyen al aprendizaje autónomo. Entonces, si promovemos el aprendizaje autónomo, promovemos la resiliencia.
Todos los factores que comentamos, tanto los de la resiliencia como del aprendizaje autónomo y los comunes, pueden ser promovidos de manera personal y además promovidos en las aulas añadiendo espacios de reflexión, minutos de reflexión, tampoco tienen que ser horas. Cuando desarrollamos actividades cotidianas, las actividades cotidianas del aula, por ejemplo, revisión de la clase anterior. Ahí añadimos un momento de reflexión. Ya con eso estamos ayudando a los estudiantes. También es importante añadir tiempo para conversar sobre sentimientos. En estos meses en clases en línea yo he encontrado que los estudiantes muchas veces desean manifestar cómo se sienten. No han sentido apertura en casa como para decirlo. Imagínense cómo se sienten para buscar en el aula con un profesor manifestar los sentimientos. Y lo hacen y solamente no quieren ni siquiera un consejo, nada más que los escuchemos. Entonces, creo yo que abrir esos momentos es muy importante. Igualmente, ver cómo se reflejan en el aprendizaje esos sentimientos y verlos como una fuente de autoconocimiento y autoevaluación. No solamente dejarlos ahí volando, sino retomarlos. ¿Qué nos están dando a conocer de mí mismo como profesor, de los estudiantes, de mi contexto, de mi entorno, de mi aula? Otra cosa muy importante que también he mencionado, poner los objetivos de cada actividad explícitos en las interacciones en el aula. Así los estudiantes saben por qué están realizando las actividades. Y después, en la vida diaria de los estudiantes, pueden entender sus propios procesos de aprendizaje y convertirse en personas más resilientes, todo al mismo tiempo. Aquí tenemos algunas referencias. Y muchísimas gracias. ¿Alguna duda, comentario? ¿Por qué no también experiencia que ustedes hayan tenido al respecto? Voy a dejar de compartir pantalla, pero ahí está el código QR con mis datos si alguno quiere revisarlo. Y dejo de compartir para iniciar el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Pues a ver si se animan. Bueno, por aquí nos dejaron los comentarios. Entre otros Mendoza, efectivamente, siempre es un placer y un lujo escuchar a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara. Mil felicidades. Muchísimas gracias, Cente. Y debo decirlo aquí públicamente que tú eres una de las personas más resilientes que conozco, que logras adaptarte, cambiar y evolucionar de una manera sorprendente, pero siempre desde reconocerte y conocerte. Eso se me hace muy valioso. Muchísimas gracias, Cente, por estar aquí con nosotros. Edith Sánchez. Bueno, Edith Sánchez sí contestó. Lograr que el individuo sea independiente. La primera pregunta que nos comentaste, pero ya estábamos en la presentación. De todas maneras, bueno, el tiempo en las redes es relativo, pero ahí está la participación. Y bueno, en las redes, Silvia Romero. Buenas tardes, muchas felicidades a nuestra compañera, la doctora Gaby. Lulú Meneses Garduño, saludos, Mifer. Un saludo para nuestra intérprete. Y María de la Luz dice, bueno, que se quedó picada con todas las ponencias tan interesantes. Gracias a todos los organizadores y felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien aquí en Zoom que quiera hacerle alguna pregunta, algún comentario para Gaby? Tenemos otros. Raquel Larios, muchas felicidades por su ponencia. Y Nancy Gil, excelente ponencia, doctora, muchas gracias, bendiciones y éxitos. Saludos. Ella dice, he utilizado la resiliencia en todas las actividades educativas y comunitarias con personas con o sin discapacidad y ha sido extraordinario. Saludos. Bueno, si me permiten, precisamente la resiliencia es para todos. Como decía en un principio, en aulas inclusivas todos somos diferentes. Bueno, toda aula es inclusiva desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque quiere que todas las personas, todos los participantes en la actividad educativa colaboren
Como les decía, no es dejar actividades especiales para otras personas. Entonces, si vemos que en un aula inclusiva la resiliencia es para todos, claro que se puede utilizar para personas con discapacidad, para personas sin discapacidad, para personas con discapacidad adquirida, etcétera. Pero sí es muy importante ver que es un proceso humano, que todos tenemos acceso a la resiliencia y que podemos fomentarla y podemos aprenderla. También eso es muy importante, que independientemente de nuestros antecedentes podemos aprender a ser resilientes. Y bueno, es un proceso de autodescubrimiento muy interesante, realmente debo decirlo. Sumamente. Cambia, ¿no? Todo cambia. Doctora, ¿ha podido usted obtener cambios de conducta en los estudiantes con discapacidad al aplicar la resiliencia? Saludos, Nancy. Es la que... Hola, Nancy. Sí, de hecho, algo muy curioso que me sucedió con unos estudiantes es que ellos no decían que tenían una discapacidad, no era visible. Sin embargo, después de precisamente de una conferencia de inclusión, ellos decidieron decir, tengo este problema, tengo esta discapacidad y quiero que este problema lo chequemos en el aula también. ¿Por qué no? Y se hizo. ¿Cuál fue el primer cambio que noté? La confianza. Porque hay discapacidades, sabemos todos, que no son evidentes a simple vista, pero que existen, son reales, sobre todo discapacidades intelectuales, y que para una persona se sienta segura en un ambiente socioafectivo sano y diga frente a sus compañeros y al profesor, tengo esta discapacidad, pero eso no me limita, porque quiero aquí seguir con ustedes. Uno dice, claro que no es un obstáculo ni un límite, es algo que podemos trabajar juntos, ¿por qué no? Ese creo que fue el primer cambio, el, la confianza de los estudiantes para decir, para compartir y para crear esas comunidades. Y se los agradezco mucho a mis estudiantes. Les agradezco mucho la confianza que han tenido conmigo a lo largo de estos años que he sido docente. Perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Wendy Centeno dice, me encantó la forma en la que expone, me encantó. Y el tema es muy interesante. María Gracias. Virginia, muchas gracias, muy interesante. Nancy, gracias, doctora, totalmente cierto. Saludos y bendiciones a los organizadores por la oportunidad. Perfecto, pues no sé, Gaby, ¿nos quieres compartir alguna otra cosa? ¿Un último comentario? ¿Alguien más por Zoom? Nancy. Yo creo que el momento en el que estamos aquí reunidos, en el que estamos aprendiendo, en el que estamos creando nosotros mismos una comunidad de aprendizaje en Zoom, efímera, de unos cuantos minutos, estamos ya creando lazos de resiliencia. Vemos que no estamos solos, que eso es muy importante. Vemos que nos apoyan, que nos escuchan, que nuestras dudas, que nuestras voces tienen valor y que alguien más está tomándolas y está escuchándonos, que es muy importante. Por eso considero que este tipo de jornadas son esenciales, no solamente, como les decía en un principio, para visibilizar, para compartir, para derribar la ignorancia, sino para crear comunidades de aprendizaje. Ahora nos damos cuenta que todos tenemos en común algo, que estamos aprendiendo, todos, que nadie tiene la verdad absoluta y que todos juntos podemos de manera colaborativa crecer y construir. Sobre todo eso, crecer y construir, que creo que en este momento, no solamente de nuestras vidas, sino de la historia de México y del mundo, es esencial. Saber que no estamos solos y que podemos confiar, construir juntos. Y muchas gracias a todos ustedes que me han escuchado. Muchísimas gracias también por darme ese regalo de su tiempo y de su escucha. Eso también me ayuda en mi proceso de resiliencia. Gracias. ¿Tu micro?
El micro. Les digo que se me olvida. Muchísimas gracias, Gaby, por estar acá con nosotros. Siempre es un gusto escucharte, aprender contigo, justamente compartir todo este tiempo, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas formas también de ver la vida. Y pues la mala noticia es que ya se nos acabó el tiempo. Ya nuestra primera jornada pues va terminando. Edith Sánchez, tenemos un comentario antes de empezar a despedirnos. Muchas felicidades a la doctora Gabriela. Es un placer escucharla, se escucha muy humana. Ojalá en todas las aulas existiera una maestra como usted. Mi experiencia es, mi hijo está en preparatoria, es un chico sordo y desafortunadamente no existe esa parte afectiva por parte de los maestros y la intérprete. Todo es hermetismo, no hay acercamiento. De pronto él se siente aislado en su clase, en su grupo. Trato de llenar esa parte efectiva dándole confianza. Sí, eso es muy importante, Edith, que debemos tener todos los seres humanos debemos de tener redes de apoyo, redes de cariño, redes de modelos. Desgraciadamente a veces no las encontramos en la escuela, pero si las encontramos en casa, ahí estamos trabajando por la resiliencia. Igualmente, a veces no las encontramos en casa y las encontramos en la escuela. Lo importante es que no estemos solos y que si sentimos que estamos completamente solos, buscar ayuda. Eso también es válido. Y también se lo digo a mis compañeros profesores que muchas veces estaban en la angustia total. También es válido pedir ayuda. Y es importante. Y es parte de nuestros procesos de resiliencia y de aprendizaje. Realmente, estas redes son siempre muy, muy importantes. Nancy, gracias Sofía y Miriam, muy buenas moderadoras, así como no, un gran abrazo, cariños. Muchas gracias, Nancy. Pues ahora sí vamos a tener que decirnos adiós. Por un ratito, no crean que vamos a dejar esto, le vamos a seguir. Edith Sánchez, gracias doctora, gracias a todo el equipo. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por habernos acompañado durante todo este día. A nuestros conferencistas también por estar aquí, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos. Y pues bueno, vamos a hacer una especie pues de cierre, sobre todo lo que conocimos el día de hoy. Pues en nuestra primera charla con Marco, Fer y Cristian, nos dejó la oportunidad de entender que dentro de los centros de reclusión nos podemos encontrar con historias de vida que transformen nuestra forma de visualizar el mundo. La discapacidad psicosocial es sin duda de las más invisibles y un mal tratamiento puede provocar actos que nos lleven al aislamiento social. Recuerden, pueden donar libros, colaborar con ellos en las redes de atención, pónganse en contacto con el Colegio Michel Foucault para que pues, puedan colaborar con ellos. Y viene muy a paso con lo que acabamos de ver justamente, ¿no? Esta cuestión de estar aislados, siempre necesitamos a alguien cerca. Y pues bueno, todo este trabajo que hacen Marco, Fer y Cristian, pues es sorprendente. También tuvimos por acá a Urbano y Enrique, quienes nos hablaron sobre la importancia de tomar en serio la discapacidad y que debemos ser empáticos, porque todos nacemos con un boleto de discapacidad. Simplemente que algunos lo ocupamos antes, algunos no lo hacemos tan efectivo, pero pues lo mismo, si quieren sumar alianzas y colaborar por un mundo más accesible, sigan a Adimex en Facebook para que pues unamos justamente, queremos todas estas redes. Y pues bueno, nuestras participaciones internacionales, tuvimos a RIDEX, que con Jordi Ferré, quien nos invitó a conocer las técnicas para poder apoyar a las personas sordociegas, la importancia de la profesionalización del intérprete en lengua de señas para poder apoyar a una persona con discapacidad múltiple. Y pues recordar que la aceptación de la discapacidad es fundamental para promover la inclusión. Principales objetivos, justamente.
Y pues bueno, después de un muy merecido descanso, regresamos con Fundación Cali, quien nos enseñó que las desfortunas pueden ser aprovechadas al máximo, y la pandemia nos regaló el Foro Internacional de Personas con Discapacidad, un espacio abierto para hablar de, con y sobre la discapacidad. Y bueno, pues hay que aprovechar todas estas conferencias y charlas que ellos nos comparten para seguir justamente fomentando la accesibilidad. Y pues bueno, por último, pero no menos importante, Gaby, a quien siempre recibimos con mucho cariño, nos compartió educación y resiliencia, donde nos explicó cómo debemos autocuidarnos, por ejemplo, para las demás personas. Y pues también la importancia de abrir espacios seguros y de comunicación dentro del aula, pues en general en la vida, ¿no? Gracias a todos en el mundo por haber estado aquí, en las distintas partes desde donde nos vieron, compartieron también sus experiencias, comentarios. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes aquí dentro de la sala de Zoom, perdón. Muchas gracias también a los que nos estuvieron siguiendo por Facebook. Próximamente, pues todo esto estará disponible en YouTube, junto con todos los datos de nuestros panelistas para que sigan en contacto con ellos. Muchísimas gracias a Inclusión Creativa, a su directora y fundadora Miriam Cuellar, por siempre estar en estas complicidades y proponer y tratar de mover el mundo a cada momento. Gracias a el Museo del Estanquillo pues por estar abriendo estos espacios, a nuestro director, al licenciado Enote Santiadulce, que siempre es quien nos da luz verde y nos va acompañando en todas estas actividades importantes para Comunidad Estanquillo, el espacio digital del área de servicios educativos, a toda nuestra comunidad, a nuestros usuarios, a los intérpretes, bueno, pues está Miriam Cuellar, a Auriel Álvarez, Zen, que por ahí también nos está acompañando, en fin, a todos los chicos de servicio social también que nos apoyaron en las actividades. Muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, esperamos el siguiente año volver a encontrarnos por acá, ya sea de manera presencial o virtual, siempre será un gusto tenerlos a todos. Y pues bueno, voy a leer algunos de los últimos comentarios. Mil gracias a todos por este día tan productivo. Felicitaciones a ustedes por su gran trabajo. Muchas gracias, Wendy Centeno. También gracias por acompañarnos por acá. Gente Otl, gracias a los organizadores, ponentes e intérpretes. Gracias, Gaby, por ayudar a formar espíritus resilientes. Nancy, gracias a ustedes, muchos cariños igualmente, Nancy, muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, esperamos encontrarnos en la segunda jornada el siguiente año. Y pues bueno, en todas las actividades que vamos a realizar para el 2022, aquí los esperamos. Inclusión Creativa y Comunidad Estanquillo les agradece su participación. Y pues bueno, le dejo la palabra a Miriam Cuellar por si ella nos quiere dar algunas palabras. Pues muchísimas gracias. Creo que ya no se escucha feo, ¿verdad? Perdón, es que todavía no tenemos equipo de producción, entonces tenemos que hacerla de todos. Muchísimas gracias de verdad a Sofi por abrirnos las puertas a Comunidad Estanquillo. Gracias al licenciado Enoch, que es, como dice Sofi, quien nos aprueba estas actividades que a veces nos nacen a medianoche. Entonces hay que aprovechar que todo lo que se nos ocurra, si lo podemos plantear y nos sirve y le sirve a las personas que nos ven, nos escuchan, o están aquí con nosotros, pues hay que aprovechar esos momentos. Y nada, agradecerle infinitamente también a Auriel por hacer esta jornada tan larga de interpretación junto conmigo. De verdad, es importante poder hacer llegar la información a todos, y bueno, la comunidad sorda pues es una parte de nuestro trabajo.
y aquí estamos echándole todas las ganas del mundo. Inclusión Creativa pues abre las puertas a quien quiera venir a participar, quien tenga algo que contarnos, adelante, nos ponemos en contacto y juntos podemos ahí hacer colaboraciones. Seguro el próximo año tendremos una segunda o tal vez una tercera, no sé, jornada académica, a lo mejor abrimos espacios para más países y que se vayan sumando y a sumar esfuerzos y aprovechar la tecnología que nos da pauta a poder llegar a lugares que a lo mejor no nos hubiéramos imaginado nunca. Así que, pues nada más agradecerte de nuevo, Sofi, Uriel, a los asistentes que están aquí en Zoom, muchas gracias por su paciencia, por ser unos asistentes bien bonitos que no abrieron ni cámara ni micrófono para que se escuchara todo perfecto, a los chicos y a las chicas que nos acompañan en Facebook, que estuvieron también al pendiente, haciendo comentarios y compartiéndonos sus dudas, sus comentarios. También muchas gracias. Nada más les pido que nos manden un inbox para los que estuvieron en Facebook con su nombre completo y un correo para poder hacerles llegar su constancia de participación en esta primer jornada académica internacional, y aquí a los que tenemos en Zoom de la misma forma, que nos escriban su nombre completo. Y pues nada, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo, Sofía. Yo muy emocionada. Ay, Sí. Creo que todos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy linda tarde, un excelente inicio de semana, un excelente fin de año. Y pues seguimos en contacto. Nos vemos en nuestras siguientes actividades por Comunidades Tanquillo e Inclusión Creativa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a los ponentes por toda su conocimiento y su apoyo en esta primer jornada. Un abrazo a todos. Bonita tarde.